Vamos a resolver este diagrama de equilibrio de una aleación. En este caso se trata de una aleación de dos componentes, el bismuto y el cadmio, que son solubles en estado líquido e insolubles en estado sólido. Nos dicen que forman un eutéstico a 143 grados Celsius con un contenido en cadmio del 40%. Abajo aparecen también datos como el punto de fusión del bismuto 271 y el del cadmio 321 grados Celsius. Bueno, pues en el apartado A se nos pide dibujar a escala el diagrama de equilibrio indicando la zona. Bueno, pues en principio vamos a plantear, a trazar el diagrama de equilibrio con los tres datos que tenemos, bueno, que nos da el enunciado y que son los siguientes. En principio se nos dice que bueno, pues el punto de fusión del bismuto es 271 grados Celsius. Nos vamos, por lo tanto, si ese es el punto de fusión del bismuto, significa que es 100% bismuto, o sea, 0% cadmio. Luego, para el 0% cadmio, 271 grados Celsius. Vamos entonces aquí, aproximadamente 250, 275, pues más o menos por aquí estaría el primer punto, el punto en el que el bismuto, 271 grados Celsius, en el que el bismuto solidifica. Además, se nos dice también que el cadmio, pues en estado puro, a 321 grados Celsius solidifica, estaríamos aproximadamente por aquí, 321 grados Celsius. Bueno, ya tenemos dos de los puntos. Tenemos también pues, la formación del eutéctico a 143,3 grados Celsius. Pues, más o menos 143, podríamos estar más o menos en esta horizontal, y ese eutéctico se forma con un porcentaje de cadmio del 40%. 40% vertical, y aquí es donde se formaría el eutéctico. Bueno, pues más o menos con estos datos podríamos indicar aproximadamente, podemos trazar siempre en línea recta, pues este sería el diagrama del cadmio bismuto con la formación aquí del eutéctico. Nos dicen que dibujemos a escala el diagrama de equilibrio indicando las zonas. ¿Qué zonas tenemos dentro del diagrama de equilibrio de fases? Pues tenemos una zona líquida, estaría aquí, el líquido, en el que son solubles tanto el cadmio como el bismuto. Está líquido, tendría cadmio y tendría bismuto. Tendríamos la formación del eutéctico en esta zona. Aquí tendríamos pues líquido más la formación de bismuto en proeutéctico, ¿vale? Antes de la formación del eutéctico tendríamos líquido más bismuto proeutéctico. Este líquido, por supuesto, tendría cadmio y bismuto. En esta zona tendríamos líquido más cadmio proeutéctico, ¿vale? Este sería el punto eutéctico, que ya hemos dicho que está formado 40% cadmio y por lo tanto en bismuto tendría un 60%. En esta zona tendríamos el cadmio proeutéctico y ya no tendríamos nada de líquido, y lo que nos quedaría sería bismuto más cadmio eutéctico. Se formarían aquí. Y en esta última zona tendríamos bismuto proeutéctico más bismuto más cadmio eutéctico. Bueno, pues estas serían todas las zonas de las que se compone pues el diagrama de fases de esta aleación entre bismuto y cadmio. En el apartado B se nos dice que, dado una aleación al 70% en cadmio, indica las temperaturas de inicio y finalización de la solidificación y dibuja su curva de enfriamiento. Bueno, pues ya vamos a pasar de esta
bueno, pues esta representación del diagrama de cadmio bismuto, suponiendo que no lo hubiéramos hecho bueno, a mano alzada, sino que lo hubiéramos hecho pues con las herramientas necesarias, pues obtendríamos una cosa como esta, ¿vale? Tendríamos aquí el eutéctico 43,3 grados Celsius, como os he dicho, esto serían 271 grados Celsius, y finalmente esta sería en la parte del cadmio 321 grados Celsius. Esto sería para un 40%, como hemos dicho, y como hemos dicho anteriormente, tendríamos líquido bismuto más líquido, cadmio preutéctico más líquido, cadmio preutéctico más cadmio bismuto eutéctico, bismuto preutéctico más cadmio más bismuto eutéctico. Este es el punto eutéctico. Y bien, vamos al siguiente apartado. Hemos dicho, dado una reacción al 70% en cambio, indica la temperatura inicio y final de la solidificación. Por lo tanto, a una aleación del 70%, esta por ejemplo, vamos a ver cómo quedaría pues la temperatura de inicio y final del proceso de solidificación. Bien, pues podemos decir pues que la temperatura de inicio del proceso de solidificación, esta de aquí, nos tendríamos que ir aproximadamente por aquí y tendríamos pues, una temperatura de inicio más o menos de 230 grados Celsius. Temperatura de inicio del proceso de solidificación. Hasta justo la temperatura del eutéctico, o sea, unos 143,3 grados Celsius. Si tuviéramos que dibujar, como nos pide, la curva de enfriamiento en función de la temperatura y del tiempo. Esta es la temperatura en grados Celsius y este sería el tiempo. Pues bien, tendríamos estas fases y la curva de enfriamiento pues sería una cosa como esta. Toda esta parte, que sería en estado líquido, tendríamos seguidamente, ya que estamos en esta parte de aquí, pues el inicio del proceso de solidificación. Aquí tendríamos cadmio proeutéctico más líquido, justo hasta el eutéctico, donde la temperatura, como ya dijimos, es constante en el eutéctico a 143,3 grados Celsius, y finalmente el sólido, quedaría aquí sólido, este sería el líquido, y este sólido, por no repetirlo, pues estaría formado por cadmio proeutéctico más cadmio más bismuto eutéctico. Bien, esta sería, por lo tanto, la curva de enfriamiento. Nos dicen que calculemos la composición y cantidades relativas de las fases en los siguientes casos: a 300 grados Celsius, 200 grados Celsius y a temperatura ambiente. Bueno, pues vamos a verlo. Para 300 grados Celsius, vamos a resolverlo aquí, este apartado, el B1 para 300 grados Celsius. Vamos al dibujo, 300 grados Celsius, estamos hablando pues de un punto justo aquí. ¿Vale? Para 300 grados Celsius, este punto A, vamos a llamarle punto A, ¿qué es lo que tendría? Bien, a 300 grados Celsius podemos comprobar, por lo tanto, que tenemos solo fase líquida. Tenemos solo esta fase líquida, estamos aquí, ¿vale? Y la cantidad de cada uno de los componentes, nos la está dando aquí justo en este punto, 70%,
fase líquida tendría 70% en cadmio y 30% por lo tanto en bismuto. Por lo tanto, si mi primer punto está bien claro, B2 a 200 grados Celsius. El siguiente apartado nos piden a 200 grados Celsius. Estamos justo aquí. Bien, nos vamos aquí. Vamos a pintarlo, por ejemplo, en amarillo a 200 grados Celsius. Estamos hablando de un punto situado aproximadamente pues por aquí. Vamos a llamarle punto B. Del apartado B1, este de aquí. Y para ver la composición, lógicamente, estamos hablando de que tenemos cadmio proeutéctico y fase líquida. Por lo tanto, nos vamos hasta aquí y tendremos fase líquida por una parte más cadmio proeutéctico por la otra. Lo que tenemos que ver es cuáles son los porcentajes de cada una de ellas, tanto de la fase líquida pues en cadmio y en bismuto, como del cadmio proeutéctico en cadmio y en bismuto. Bueno, pues aplicamos la regla horizontal. Vamos al dibujo. Para ello tenemos que lanzar una horizontal aquí y justo aquí. Y tomaríamos estos dos puntos. Por lo tanto, ¿cuánto tendría de la parte líquida y cuánto tendría del cadmio proeutéctico? La parte líquida, pues la miraríamos directamente aquí, y dentro de la parte líquida, si nos vamos para abajo, obtendríamos pues, aproximadamente un 60% en cadmio. Por lo tanto, por la regla horizontal, la fase líquida tendría un 60% en cadmio, por lo tanto, tendría un 40% en bismuto. Cadmio proeutéctico. Estamos aquí, tendremos que mirarlo. ¿Y cuánto tendríamos de cadmio? Pues lógicamente un 100%. Luego el cadmio proeutéctico tendría 100% cadmio y 0% en bismuto. Esto sería en cuanto a los componentes en la fase líquida y en el cadmio proeutéctico. Pero tenemos que saber los porcentajes tanto de la fase líquida como del cadmio proeutéctico. La fase líquida. La fase líquida, el porcentaje se calcula como nos vamos al dibujo. Para calcular la fase líquida tendremos que coger la parte contraria por la regla de la palanca. Luego la parte líquida cogeríamos este brazo, el contrario. Luego tendríamos, por lo tanto, 100 menos 70 partido por toda este intervalo, el que va desde el proteústico hasta el líquido. Tendremos que, por lo tanto, indicar abajo la parte líquida, tendríamos 100 menos 60 y como hemos dicho, en la parte líquida tendríamos que coger este brazo de aquí, el contrario, por lo tanto 100 menos 70. Vamos aquí, 100 menos 70 en porcentaje. Esto quedaría 30 dividido entre 40 en porcentaje, esto hace un 75%. Mientras que el cadmio proeutéctico tendríamos que coger abajo siempre lo mismo y en la parte de arriba, realmente la inversa, si estamos calculando el cadmio proeutéctico, que es este de aquí, tendríamos que coger este brazo de aquí, que sería 70 menos 60. Luego tendríamos 70 menos 60, luego un 25% de cadmio proeutéctico. Bueno, y finalmente nos quedaría el último subapartado, que es a temperatura ambiente.
nos vamos para calcular la temperatura ambiente. Bueno, y veríamos, estamos, bueno, pues por esta zona, tenemos aquí algún punto, llamarle el punto C, y a esta temperatura, pues tendríamos, en principio, estas dos fases, como vimos aquí, cadmio proeutéctico más cadmio bismuto eutéctico. Luego indicamos aquí la fase cadmio proeutéctico más cadmio más bismuto eutéctico. ¿Y qué porcentaje tendríamos de cada una de ellas? Pues aplicamos la regla horizontal. Entonces, para ver el cadmio proeutéctico nos iríamos por aquí y tendríamos un 100% de cadmio, un 0% en bismuto. Aquí tendríamos 100% en cadmio, 0% bismuto. ¿Y cuánto tendríamos del eutéctico? Tendríamos que irnos justo hasta aquí, ¿vale? Hasta el eutéctico, como tenemos aquí. Importante tener en cuenta esto, justo hasta esta línea vertical, donde tenemos un 40% en cadmio. Por lo tanto, tendríamos un 40% en cadmio o un 60% en bismuto. Bien, como estamos hablando de que a diferencia del, pues aquellos que son totalmente solubles en fase sólida, aquí son insolubles en fase sólida, por lo tanto tendríamos que calcular qué parte de cada uno de los dos sólidos que se forman en proporción están en proporción dentro del sólido, o sea qué porcentaje de cadmio y qué porcentaje de bismuto, ya que en este sólido no se forman cristales con los dos metales, con los dos elementos, sino que se forman pues independiente y no se mezclan entre sí. Vamos a ver cuánto es de cada uno. Para ello tendríamos que calcular pues la proporción de la fase, una parte cadmio más bismuto eutéctico y por otra la fase cadmio proeutéctico. Al igual que en el caso anterior, en porcentaje, tendríamos que irnos a la regla de la palanca y decir que, bueno, que en el eutéctico, este de aquí, justo, tendríamos que coger el brazo contrario. Desde 100 hasta 40 tendríamos que coger el brazo contrario. 100 menos 70. Luego, hasta aquí tendríamos en el eutéctico del 100 hasta el 40, el brazo grande en los dos, y aquí tendríamos que poner 100 menos 70. Mientras que en el caso del cálculo del cadmio proeutéctico tendríamos que coger el brazo contrario, 70 menos 40. Haciendo cálculos obtenemos un 50% en cadmio más bismuto eutéctico y un 50% en cadmio proeutéctico. Para hacer una comprobación, lo vamos a hacer con el cadmio y tendríamos que decir qué cantidad de cadmio hay en total y diríamos que del cadmio más bismuto eutéctico tendríamos un 50%, o sea, de ese 50%, de ese hay un 40% en cadmio, más de este otro 50% hay un 100% en cadmio. Realizando el cálculo obtenemos un 0,70 o lo que es lo mismo un 70% en cadmio, como ya sabíamos por el enunciado
del problema. Bueno, con esta comprobación queda resuelto el ejemplo.